Habíamos concluido con algunos conceptos ya establecidos de la representación de funciones lógicas. Para esta representación de las funciones lógicas, hemos tomado como idea central la canonización de las funciones. Para proceder a canonizar las funciones, hemos utilizado una regla del álgebra de Boole o el teorema fundamental, dependiendo la estructura de la función. Si era primera forma canónica o era segunda forma canónica, entonces utilizábamos la regla del complemento, que era A intersección anegado o A unión anegado. Realizábamos con aquellos términos que no eran canónicos, realizábamos el producto por uno o le sumábamos un 1. De igual manera hacíamos con aquellos términos que faltan más de una variable, entonces ahí utilizábamos el teorema fundamental, ya sea en su primera parte o en su segunda parte. Entonces ese era nuestro mecanismo para la canonización. Entonces de ahí que funciones que teóricamente eran reducidas con un menor número de variables, podíamos llegar a la canonización, es decir, a obtener funciones canónicas con un mayor número de variables y de términos. Esto nos dio la idea de que el proceso inverso, teniendo una función totalmente canónica e incluso no siendo canónica, nosotros podemos proceder a la simplificación de las funciones aplicando de igual manera las reglas del álgebra de Boole o el teorema fundamental. Obviamente para este proceso, para este procedimiento de simplificación, se obliga a tener muchísima práctica, especialmente en el manejo de las reglas del álgebra de Boole. Esto es relativamente complicado, porque el tema de las matemáticas ya pasó. Es decir, allí no practicamos convenientemente con el álgebra de Boole, así que no vamos a volver a ese terreno. Entonces, pero ese es el mecanismo para la simplificación. Es decir, la simplificación o minimización es el proceso a través del que se obtiene funciones reducidas que realizan la misma tarea lógica que una función de la estructura de min términos o de max términos, con un mayor número de variables y un mayor número de términos. Entonces, esto es lo que siempre vamos a hacer en todo. La reducción o la minimización. Ok, pero en lo posible nosotros no vamos a utilizar el álgebra de Boole o el teorema, a pesar que el teorema para nosotros es bien sencillo, pero el álgebra de Boole, tal como manifestábamos hace un momento, si no tenemos práctica, no nos conviene utilizarlo. Ahora, está demostrado que toda vez que tú utilizas un método respaldado por un modelo matemático, obviamente la síntesis o la reducción es sistemática, susceptible de ser autoverificado. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear unos métodos que nos permitan autoverificarnos que lo que estamos haciendo está bien. A eso se viene a llamar, normalmente le han dado dos nombres. Algunos dicen, los que complican un poco la vida, métodos algorítmicos de la síntesis. Tal vez para nosotros sea mucho mejor logrado esta denominación, métodos estructurados. O sea, aquí no hacemos referencia a ningún modelo matemático, pero después concluimos en el modelo, pero en forma muy sencilla. Entonces, hemos preferido tomar esta ruta
de los métodos estructurados. Y dentro de estos métodos estructurados, pues hay dos representantes que logran realizar el proceso de la simplificación o minimización con mucha sencillez. Y esos métodos son, uno se llama método gráfico y el otro se llama método numérico. Ahora, no son los únicos, hay muchos más, pero todos son derivados de estos, del gráfico o del numérico. Ya, van a cambiar de denominación y en el numérico o en el gráfico va a complicar un poquito más el modelo, nada más. Entonces son estos dos, gráficos o numéricos, pero decimos, reiteramos, hay mucho más. Bien, por el que nosotros vamos a empezar en estos métodos estructurados va a ser por el gráfico. Y el método gráfico está sustentado en los diagramas de Carnot, de la lógica de proposiciones, es decir, en la representación de las funciones en el diagrama de Carnot. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es qué es un diagrama de Carnot. Y lo segundo, tenemos que aprender cómo representar funciones en el diagrama de Carnot. Y lo tercero que tengo que aprender ahí en esa representación, que seguramente no tiene que ser complicado, es que si la función no es canónica, de igual manera puedo yo representar. Ah, qué sencillo. Algo parecido nos va a suceder cuando nos toque hacer los métodos numéricos. Ok, pero vamos a empezar por el método mucho más sencillo que tenemos, que es el método gráfico. Y el método gráfico está sustentado en el diagrama de Carnot para todos los sistemas digitales. Este diagrama de Carnot en el pasado ustedes ya lo han visto. Claro, no lo han visto con ese nombre. Ustedes lo han visto en todos esos temas que empezaron a avanzar. No exagero, desde el kinder han empezado a avanzar ustedes. La teoría de conjuntos, ¿no ve? Lo representaban conjunto lleno, conjunto vacío, etcétera, etcétera. Y cuando fueron avanzando allá por la escuela o el colegio, les hablaron de los diagramas de Venn, que es la forma gráfica de representar la teoría de conjuntos. Esa teoría de conjuntos, pues, derivó precisamente de la lógica de proposiciones. Claro que en aquel tiempo no te podías explicar aquel tema, ¿no ve? Y mucho menos tú hubieses creído si te hubiesen dicho, sabes que esto lo ha inventado un señor allá antes de que exista Cristo. Digo, ibas a decir, no, ¿cómo es esto? No es posible. En cambio ahora tu razonamiento ha crecido mucho más. Entonces es mucho más sencillo entender ese tema. Entonces, su paralelo a los diagramas de Venn en los sistemas digitales es el diagrama de Carnot. ¿Y qué es el diagrama de Carnot? Es una asociación de cubos. Es una asociación de cubos, donde cada cubo representa a un término de la función. Y si la función es de la primera forma canónica, el término que representa es un min término. Y si la función es de la segunda forma canónica, el término que representa es un max término. Nada más sencillo que eso. ¿No ven? Ahora, ese diagrama de Carnot con esa definición está íntimamente vinculada con nuestra representación gráfica que hemos estado utilizando, que se llama tabla de verdad. O sea, si repasamos un poquito la tabla de verdad, nosotros habíamos dicho, tiene tantas columnas como proposiciones participan en la función, y tiene tantas entradas, la tabla de verdad, como combinaciones se pueden generar sin posibilidades de repetición. ¿Ok? El número de entradas estaba correlacionado con una pequeña expresión de 2 a la n, siendo n el número de proposiciones individuales. Entonces, por ejemplo, para 2 proposiciones tenías 4 entradas en tu tabla de verdad.
para dos proposiciones tenías dos columnas en tu tabla de verdad. Algo parecido para nuestro diagrama de Carnot. Por eso que después se vino a denominar que el diagrama de Carnot es la forma gráfica de representar la tabla de verdad. En cambio, la tabla de verdad era la forma gráfica de representar una función. Entonces, todo va vinculado, estrechamente vinculado. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo vamos a hacer, cómo vamos a generar nuestro diagrama de Carnot. Ya le hemos dado algunas definiciones que los vamos a repetir seguramente aquí. Aquí te dice, un diagrama de Carnot es una asociación de cubículos, donde cada cubículo, si es de la primera forma canónica, representa un mintérmino, y si es de la segunda, un maxtérmino. Entonces aquí concluimos que tengo dos diagramas de Carnot, para la primera forma y para la segunda forma canónica. Y tiene que ser asociación. Cuando decimos asociación, están vinculados. Cuando los represento en ese vínculo, tengo que hacerlo uno al lado del otro. O sea, un mintérmino o un maxtérmino al lado del otro, porque ese mintérmino o ese maxtérmino estará representado por un cubo. Por eso dice asociación de cubículos, donde cada cubículo representa un término de la función. Si es de la primera forma, es un mintérmino, y si es de la segunda, es un maxtérmino. Entonces, enseguida nos preguntamos, ¿cuántos cubos va a tener el diagrama de Carnot? La respuesta también es sencilla. Es igual que la de la tabla de verdad, ¿no ven? Entonces va a depender de esa generatriz, 2 a la n. Si n es el número de variables, 2 a la n, para 2 me va a dar 4 cubos. Entonces me dice, para 2 variables van a ser representados con 4 cubos. Listo, ahí ya tenemos los 4 cubos. Ahora, ese diagrama de Carnot, nuestra pretensión, no solo es la representación, eso lo hemos manifestado desde el momento que correlacionamos con la canonización. Es decir, hemos dicho, nosotros queremos utilizar el método de Carnot, es el método gráfico. Ese método de Carnot para sintetizar funciones, para reducir funciones. Ese es nuestro propósito. Ajá. Entonces, para que el diagrama de Carnot sea útil en nuestro propósito, debe cumplir con un principio. Y ese principio se llama principio de adyacencia. ¿Qué quiere decir este principio de adyacencia? Me dice, en el diagrama de Carnot, para pasar de un cubo al otro, en el sentido ya sea horizontal o vertical, solo debe cambiar una variable por vez. Y ampliamos este concepto a decir que este principio de adyacencia al diagrama de Carnot lo transforma en un cilindro de revolución en el plano horizontal y vertical. Entonces, este cilindro además te dice que el último cubo debe ser adyacente al primero. Claro, es un cilindro de revolución, porque el último cubo va a ser vecino del primero. Nada más sencillo que eso. Y esto es lo que tenemos que hacer para que el diagrama de Carnot no sea útil en nuestros procesos que estamos pretendiendo. Entonces, y aquí está ese principio. Dice, el principio de adyacencia establece dos cubos o más son adyacentes en forma horizontal y o vertical cuando para pasar de un cubículo a otro solo cambia una variable por vez. Nos hemos ampliado esto. Y ahí en esa ampliación dice, también debe ser adyacente el primer cubículo con el último en ambos sentidos. Claro, en el plano horizontal y vertical, porque son cilindros de revolución. Bueno, los vamos a ir mirando. Ahora, se aclara que esta adyacencia no nos interesa. La adyacencia en diagonal, si está presente, bien. Si no lo está, también bien. Porque no se utiliza la adyacencia en diagonal. Entonces, no preocuparse. ¿Vale? Si no tienes adyacencia. Pero en forma horizontal y vertical, sí preocuparse. Ok. Entonces, veremos cómo generar los diagramas de Carnot para un número de variables. Y habíamos hecho algo también de eso. Habíamos generado, en base a esta generatriz para n igual
para n variables habían 2 a la n cúbicos. Entonces habíamos empezado de igual forma que empezamos con la tabla de verdad, ¿no ve? Para el caso, no podíamos hacer de 0 variables. Claro, es una condición trivial esa. Pero también cuando tenemos una variable, esa es otra condición trivial. Porque desde la definición de qué es el diagrama de Carnot, para nosotros, para una variable es trivial, porque con una variable no tenemos min términos ni max términos. Pero tengo el término, que está representado por una variable. Ya lo podría yo decir si es de la primera forma o si es de la segunda forma. Entonces, un término de una variable, 2 a la 1 es 2, va a tener 2 cubos. Entonces va a estar representado por la asociación de cubos, donde cada cubo está representado por una sola variable, por una sola proposición. Ok. Esa es una trivialidad, no tengo operador que asocie a la variable. ¿No ve? Ok, pues aquí repasando eso, para n igual a 1, una variable, tenemos número de cubículos, 2 a la 1, 2. Entonces, aquí identificamos a nuestra variable. Por ejemplo, decimos la variable a. Entonces, va a ser la variable a y la variable a negada. Ahí no puedo hablar de max términos o min términos. Entonces, me dice, este es su diagrama de Carnot. A la variable a lo representa este cubo y a la a negada representa este cubo y a la variable a representa este cubo. Y lo estoy representando uno al lado del otro, entonces es un diagrama de Carnot de una variable. ¿De acuerdo? Lo puedo representar de esta otra forma. Uno es horizontal, el otro es vertical. Puedo incluso hacer esta otra representación. Primero poner a y luego a negado. Acá también. Porque no me han dicho en el diagrama de Carnot en qué orden. ¿No ve? Solo es asociación de cubos. Eso pone en la cabecita. Ahora, nosotros en la representación hemos estado identificando, ¿no ve? Cuando yo tengo una variable a negada, decíamos, automáticamente lo representamos por un 0. Cuando tenga la variable a, automáticamente lo representamos por un 1. ¿En qué lógica? En la lógica positiva, no te olvides. Eso estamos tomando nosotros. Ya lo hemos mencionado en el pasado. Entonces, eso solo lo hemos identificado. Ahora, hemos dicho que cuando los sistemas se representan solo con el símbolo del 0 y del 1, tenemos sistemas binarios. Y hay un sistema de numeración binaria. Hay una combinación de ceros y unos que tiene un equivalente en el sistema decimal. Pero el 0 como 0, su equivalente es el 0 del decimal. El 1 como 1, su equivalente es el 1 del decimal. Pero veremos cuando haya más variables, a ver si la combinación también es equivalente. Claro, en ese tema, por ejemplo, nosotros ya nos hemos adelantado y hemos dicho que hay un teorema fundamental de los sistemas de numeración, que en cualquier momento lo vamos a recordar. Ya lo hemos mencionado, pero solo hay que tenerlo presente para la representación en mi diagrama de Carnot. Ok. Entonces, para un cubo, ya está. Y en ese único cubo, o sea, en esos dos cubos que representan una sola variable, hay principio de adyacencia. ¿No? Para pasar de este cubo a este cubo cambia una sola variable. Y lo mismo de este cubo a este, una sola variable. Entonces aquí hay adyacencia. En este caso trivial se cumple el principio de adyacencia. Para pasar de un cubículo a otro solo cambia una variable. Ahí no tenemos dificultad. Por eso además es trivial este. Cuando decimos trivial es de lo más sencillo. ¿No ves? Ok. Las cosas no se complican tampoco mucho. Se complican un poquito más cuando el número de variables supera a 1, en nuestro caso 2. Por ejemplo, las proposiciones A y B. ¿Cuántos cubos tendremos? Aquí te está diciendo, el número de cubos va a ser 2 a la 2, 4. ¿Cuántos cubos tengo que tener? Aquí ya es lógico hablar de min término o max término.
Porque a estas dos proposiciones o dos variables, en la función va a haber un operador que los vincule, porque ya estamos hablando de variables compuestas. Entonces, si hay un operador que lo vincula, me va a identificar si es la intersección con el min término y si es la unión con el max término. O sea, eso está clarito, no tengo dónde perderme. ¿No ve? Entonces, con esos 4 cubículos, porque cada cubículo representa un min término o un max término. Entonces, con esos 4 cubículos, en realidad, yo voy a tener dos formas de representar en el diagrama de Carnot. No puedo hacer una de las formas, los 4 cubos en forma vertical, los 4 cubos en forma horizontal, o los 4 cubos en un diagrama totalmente simétrico, totalmente cuadrado. Eso lo vamos a ir mirando ahora. Nosotros podemos usar cualquiera de ellos, mientras cumplas con las reglas, no vamos a tener problemas. Veamos. Aquí para repasar estamos diciendo, fíjate, aquí tengo mis 4 min términos. Aquí tengo mis 4 max términos. Y aquí dice, esta es mi representación literal, esta es mi representación literal para min términos y para max términos. Yo aquí tengo lo mismo, pero como representación binaria. Aquí tengo lo mismo como representación binaria. ¿Cuál es la diferencia? Este es para min términos y este para max términos. Que si no lo aclaramos, nosotros, para min términos o para max términos, son exactamente iguales. No había manera de adivinarlas. Entonces no te vas a olvidar, es preferible ponerle un cartel, aunque sea así, especialmente cuando lo representamos en forma binaria. Esta es la representación decimal de lo mismo, ¿no ve? Este es el min término 0, el min término 1, el min término 2, el min término 3. Para los max términos le hemos puesto para diferenciar esta barrita. Pero no quiere decir esa barrita que es el complemento. Eso nomás tienes que recordar. Es para diferenciar en la notación. Y en cambio, cuando es binario, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Anotándole o poniéndole el subíndice que habíamos mencionado ya. Un subíndice aquí, ¿no ve? Ok. Suponte, por ejemplo, olvídate su representación binaria, la decimal, suponte que tenemos esto. Entonces aquí yo tengo la asociación de cubos, 4 cubos. Entonces, ese es el diagrama de Carnot. Sí, señores, ese es el diagrama de Carnot. ¿Para la primera forma o para la segunda? Ajá. Ahora, ese diagrama de Carnot teóricamente debería cumplir con el principio de adyacencia. Veamos. Para pasar de este cubo a este, cambio una variable. Entonces aquí dices, sí, cumple. Para pasar de este cubo a este cubo, ahí no cumple. Cambian las dos variables. Para pasar de este cubo a este cubo, sí cumple. Cambia una sola variable. Para pasar de este cubo a este cubo, porque es cilindro de revolución, no cumple. Entonces hay dos posiciones en las que no cumple el principio de adyacencia, que es este en el lugar simétrico y es este en el cilindro de revolución. Algo parecido ocurre para los max términos. Es lo mismo. Entonces, si vos te vas fijando, oye, para que cumpla el principio de adyacencia, ¿qué podría yo hacer? Como te han dicho que es asociación de cubos. No te han dicho en qué orden lo vas a poner. Con que hagas la asociación, más que suficiente. Entonces, a ver, miramos nosotros. ¿No ven? Si yo intercambio este cubo con este cubo en su posición, o sea, aquí pongo A, B, y aquí abajo te pongo A, P negado. Entonces miro, porque de este cubo a este cambio una variable, de este cubo a este que lo voy a anotar acá va a cambiar una sola variable, y de este para pasar a este va a cambiar una sola variable, este que va a estar en esta posición, para pasar al primero cambiar una sola variable. ¡Ah! ¡Qué sencillito! ¿No ves?
Entonces, ¿qué hemos dicho? A ver, en forma binaria, ¿qué hemos dicho? Lo que hemos dicho es, esta combinación, el 1,0 lo voy a anotar en su reemplazo del 1,1 y el 1,1 lo voy a anotar acá en su reemplazo del 1,0. Entonces, de esa manera se me ha transformado, ha cumplido el principio de adyacencia en todos los planos, hasta incluso para el cilindro de revolución. Ajá. Esta manera de ordenar, esta que está antes del cambio, esto se llama código binario natural y obedece al peso posicional específico de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 y así sucesivamente. El orden para hacer cumplir el principio de adyacencia cuando hago este intercambio, ese orden obedece a un código que nos vamos a adelantar un poquito, que se llama código de Gray. Y el código de Gray es simétrico, especular y cíclico. No es de peso posicional ponderado, sino corresponde a una filosofía en su generación. Generalmente los códigos ponderados tienen que tener una filosofía para poder recordar el código, porque si no es imposible establecer o recordar ese código o cualquier otro. En cambio, el código binario natural es de lo más sencillo. Encima obedece al polinomio de potencia de la base, que es el teorema fundamental de todos los sistemas de numeración. Nada más sencillo. En sí ya sabemos cómo podemos transformar este para que sea un diagrama de Carnot y que cumpla con el principio de adyacencia. Este va a ser una manera de representar. Yo tengo otras también y lo vamos a mirar. Ok. Entonces, para recordar esto te están poniendo que cada una de estas posiciones, el que está más a la derecha y el que está hacia la izquierda, el que está más a la derecha dice es el de menor peso posicional y el de menor peso posicional es 2 a la 0. El que está hacia la izquierda es el de mayor peso posicional. Entonces, en este mi caso es 2 a la 1. Claro, el 2 a la 0 es 1. 1 es el peso posicional. Ese 1 te está diciendo repeticiones tomadas de a 1. Tan sencillo. 2 a la 1 es 2. Repeticiones tomadas de a 2 te está queriendo decir. Y si quieres generar códigos de mayor cantidad de variables, solo tienes que repetir esta ley del peso posicional específico. Esta ley del peso posicional específico deriva de ese teorema que te he mencionado hace un momento. Ok, que los debí repasar, andas repasándolo, siempre es útil, porque normalmente nosotros, por lógica, no sé por qué hacemos todos los estudiantes, todo lo que ha pasado, ya me he venido a eso, yo he venido a estudiar ingeniería electrónica, y creemos que no tiene importancia. Has llegado justito a tiempo, menos mal. Claro, tampoco todo te va a ser útil, ¿no? Porque imagínate si fueras una biblia andante. Muchas cosas puntuales van a ser útiles. Entonces, cosas puntuales yo te voy a ir recomendando para que los vayamos utilizando. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, esta va a ser la forma como nosotros vamos a utilizar para transformar en la representación, que enseguida lo vamos a mirar. El valor decimal de la expresión exponencial se multiplica por 0 o 1, dependiendo de la combinación binaria. Enseguida lo vamos a correlacionar a qué se estaba refiriendo. Luego se procede a sumar todos los productos, dándonos como resultado el equivalente decimal de la expresión binaria. Esto que está mencionando es para el código binario natural, para aquel que obedece a un peso posicional específico. Ok, solo recuerdo. A eso también se viene a llamar código ponderado. Y los que no obedecen a un peso posicional específico se vienen a llamar códigos no ponderados. Claro, en el capítulo 2 vamos a abundar en ese tema.
Pero lo que pasa es que para las representaciones eso me va a ser útil, por eso estamos adelantando algo. Para el diagrama de Carnot coloquemos en forma ordenada en cada cubículo los min términos o max términos y una barra en diagonal las variables participantes. Ok, como ya nos han anunciado